Hola, hola, muy buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Espero todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Jesús Núñez, soy docente de tiempo completo aquí en nuestra sede de Cuernavaca, de la ESI. Y el día de hoy es un gusto estar con ustedes para transmitir en vivo este seminario sobre las manipulaciones de masoterapia para cervical. Ok, déjenme ver si todo está correcto, si se está presentando. Ok. Muy bien, listo. Pues, sin más, una bienvenida a todos los que nos están sintonizando el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar justamente de generalidades de cervicalgia, de qué es la cervicalgia, ¿vale? La sintomatología, tipos de cervicalgia, un poquito de incidencia, y vamos a ver también generalidades del masaje. ¿Qué es el masaje? ¿Cuándo se utilizan los pasos básicos de masaje? Y al final vamos a ver justamente un protocolo donde nosotros podemos aplicar todo esto para tratar un problema cervical. ¿Vale? Muy bien. Sin más, vamos a comenzar. Ahora la sección de preguntas, por favor, la vamos a dejar al final, donde voy a responder las dudas que nos lleguen conforme la gente vaya anotándolas, ¿vale? Conforme la gente las vaya sacando. Entonces, para comenzar vamos a ver qué es cervicalgia. La cervicalgia se define como un cuadro de dolor inespecífico que va a afectar precisamente la zona cervical, o sea, la zona del cuello, pero en su parte posterior. Esto puede ser no irradiado o sí en algunos casos, o sea que ese dolor, justamente esas molestias, pueden pasarse a otras zonas del cuerpo, específicamente a la zona dorsal, y en algunos casos a la cabeza, rostro, cuero cabelludo y miembro superior, todo a lo largo del brazo, dependiendo de la etiología y dependiendo sobre todo del compromiso de otras estructuras, específicamente nervios. ¿Ok? Entonces, este cuadro, esta patología, esta afección es muy frecuente en la población y se delimita justamente solo a la parte posterior. Es una afección principalmente que va a darse en las estructuras musculoesqueléticas, o sea, en el sistema muscular y en el sistema óseo, precisamente, con afección principalmente de los tejidos blandos, que de estos nos referimos, tendones, ligamentos, fascia, músculo, básicamente todo eso. Entonces, cuando estamos hablando de esto, básicamente estamos hablando de que la cervicalgia se da precisamente por una cuestión musculotendinosa debido a cuestiones posturales sobre todo, ¿vale? Pero esto va a variar dependiendo del tipo de actividad de cada persona y de factores tanto endógenos de la persona como en su contexto y en su entorno. Por ejemplo, como tenemos en la imagen, una de las cosas que más predispone a este tipo de problemáticas pues son las posturas sostenidas, principalmente en posiciones no ergonómicas que son pues no cómodas para la anatomía, por así decirlo. Esto va a afectar principalmente la parte musculotendinosa debido a que es la que nos mantiene en esa parte, en esa postura justamente, ¿vale? Y si esto le aumentamos tiempos prolongados, estrés, consumo de ciertas sustancias como tabaco, alcohol, catecolaminas como cafeína, por ejemplo, estos síntomas pueden exacerbarse y pueden cronificarse en algunos casos. ¿Ok? Entonces, las causas más frecuentes para padecer este tipo de problemática, como mencionaba antes, son cuestiones mecanoposturales que tienen que ver sobre todo con mantener posiciones por tiempos prolongados, aunado a otros factores como alimentación, estrés laboral, estrés psicoemocional y cuestiones también traumáticas. Pero también otra parte y gran porcentaje de las personas que padecen estos problemas está relacionado a un origen degenerativo, principalmente de las articulaciones vertebrales y de los discos intervertebrales. Tenemos otras etiologías que pueden provocar sintomatología
en la zona cervical que tiene que ver más con otro tipo de procesos infecciosos, degenerativos y demás, ¿vale? Entonces, algo importante también que mencionar en la cervicalgia es que muchas de las veces están asociados también factores psicoemocionales, como principalmente el estrés, ansiedad o cuadros de depresión, por ejemplo. Que esto pasa sobre todo en la población trabajadora adulta. Hoy en día, como ya sabemos todos, vivimos en un mundo muy acelerado, en constante cambio y que pues vivimos a un ritmo de vida al 1000 por hora. Eso justamente carga más las estructuras miotendinosas y debido a que la parte cervical es una zona donde están muchos nervios periféricos que nacen de la médula espinal, que llegan no solamente a miembros superiores, sino también que llegan a las partes de la cara, inclusive a partes del torso. Muchas de las afecciones que vienen de cervicales usualmente están asociadas a trastornos emocionales, principalmente como estrés, ansiedad, y pueden tener otra sintomatología que puede repercutir inclusive en vísceras internas, ¿vale? Entonces, la cervicalgia, si bien la mayoría de las causas vienen por problemas relacionados a la postura, pueden venir también de otros trastornos, por ejemplo, también cuando hay reflujo o cuando tenemos algún problema en la deglución, puede traer trastornos cervicales también. Hablando un poco de la incidencia y de la prevalencia que pasa en la población, nos habla que cerca del 50%, y esto es una estimación según algunas guías de referencia, padece este tipo de un punto de su vida. Esto significa que de toda la población estudiada, principalmente población adulta en países desarrollados, sobre todo Estados Unidos y Europa, se ha visto y se ha estimado que de toda la población estudiada, 50% de esa población en algún transcurso, en algún punto de su vida, va a padecer dolor cervical, ya sea agudo, ya sea crónico o subagudo, que más adelante vamos a ver las clasificaciones, principalmente en países industrializados. Y en países industrializados se estima que cerca del 30% de la población adulta, y específicamente adulta trabajadora, es la que padece este tipo de trastorno. Haciendo un poquito de diferencia, se ha visto que tiene una mayor prevalencia en mujeres que en hombres, ¿vale? Sobre todo en cervicalgias agudas. Recordemos que estos solamente son en países industrializados y desarrollados. Países latinoamericanos verdaderamente no tienen estudios de corte ni estudios de referencia que nos estimen el número justamente ni el porcentaje de población que se afecta realmente por este padecimiento. Pero lo que se sabe y pues lo que nosotros podemos apreciar en nuestro día a día, en contacto con todos nuestros conocidos y familiares, es que esta problemática pues es bastante frecuente. Ya sea que sea transitoria, que sea algo que pase en unos cuantos días, o si bien una patología crónica que tenga que ver ya con meses o años inclusive de evolución, ¿vale? Esto, si se traduce al ámbito laboral, pues refiere a que cuesta mucho justamente a toda esta parte porque tiene un gran número de incapacidad, ¿vale? Es justamente una de las patologías que están ahí después de la lumbalgia, la cervicalgia. Es el segundo trastorno o la segunda causa de consulta más frecuente, una de las causas más frecuentes en consulta en rehabilitación y medicina general. Entonces, sí es un padecimiento que, si bien no es tan grave la mayoría de las veces, pues es bastante incapacitante y bastante incómodo para la población. Digo, todos alguna vez hemos sufrido dolor de cuello y a veces justamente queremos sacarnos el apuro y justamente la masoterapia está encaminada y está indicada a mejorar la sintomatología de esto, ¿vale? Entonces, como mencionaba antes, las causas que pueden provocar la cervicalgia se dan principalmente por traumatismos, trastornos mecanoposturales y trastornos degenerativos. Dentro de los mecanoposturales encontramos principalmente espasmos y contracturas musculares que vienen por mantener posiciones no ergonómicas por tiempos prolongados, como por ejemplo cuando estamos frente a una computadora, cuando tenemos o estamos usando el teléfono celular, o si estamos viendo la televisión, usualmente no tenemos el soporte adecuado, ni tenemos la postura ni el respaldo adecuado, lo cual pues provoca este tipo de padecimientos en el tejido muscular, ¿vale? También tenemos otras cuestiones como retracciones miofaciales, ¿vale? Perdón, estaba viendo las preguntas del vídeo. Retracciones miofaciales específicamente de la fascia o algunas otras cuestiones como síndromes de las articulaciones intervertebrales, que es lo que conocemos como síndromes facetarios. También podemos tener
este trastorno por entes traumáticos, por causas traumáticas como esguince cervicales que se dan por el famoso síndrome de latigazo, en choques automovilísticos principalmente, ¿vale? Dentro de las otras causas más frecuentes son los trastornos degenerativos, como reumatismos, personas que tienen espondilitis anquilosante, por ejemplo, personas que tienen degeneración de disco, las famosas hernias de disco, osteofitos marginales y demás, ¿vale? Entonces, todas estas etiologías, todas estas causas nos pueden provocar la misma sintomatología, porque a su vez van a afectar la musculatura. Entonces, sea cual sea la etiología, la masoterapia va encaminada a mejorar la sintomatología y en algunos casos resolver el problema, dependiendo del tejido y dependiendo de la causa, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros tenemos otro tipo de trastornos, como alguna neuropatía, alguna compresión nerviosa o algún proceso infeccioso que nos esté dando la sintomatología cervical, es importante tener bien en claro las indicaciones y contraindicaciones de un masaje y, pues, obviamente, un estudio y una valoración por un especialista. La masoterapia va indicada principalmente cuando el problema viene por cuestiones mecanoposturales, cuando las afecciones están instauradas puramente en el tejido muscular y en los tejidos tendinosos, ¿vale? ¿Cuáles son los signos y síntomas más frecuentes de una cervicalgia? Que también a las cervicalgias, hago un paréntesis aquí, se le llama cervicobraquialgias, cuando se extienden al miembro superior, y eso pasa usualmente cuando tienen alguna afección nerviosa, cuando hay alguna compresión de un nerviecillo que sale justamente de las raíces cervicales, ¿vale? El principal signo y el principal síntoma, sobre todo síntoma, hablando específicamente, es el dolor, ¿vale? El nombre cervicalgia como tal se refiere a dolor en la zona cervical, así que pues es bastante claro, ¿vale? Entonces, el dolor es principalmente el síntoma primario, ¿ok? Este dolor puede ser localizado justamente en la zona cervical o puede estar irradiado hacia la zona dorsal o inclusive llegar a partes del rostro del cuero cabelludo y en algunos casos irradiarse a miembro superior, dependiendo del compromiso de los tejidos y estructuras que estén, ¿vale? Otro síntoma y signo muy frecuente es la rigidez y dolor al movimiento, que esto pasa justamente cuando hay espasmos y contracturas musculares. Otros signos y síntomas que se pueden asociar, sobre todo cuando están asociados a alguna neuropatía o alguna compresión nerviosa, son cefaleas, mareos, puede haber parestesias, o entumecimientos, sensación de hormigueo en parte del miembro superior que puede extenderse ya sea el hombro, brazo, antebrazo, inclusive hasta la mano, y en algunos casos puede haber visión borrosa, que esto pasa usualmente cuando ya hay compromiso neural, ¿vale? Cuando ya hay compromiso de nervios periféricos. Entonces, todos estos signos y síntomas son los que nosotros podemos encontrar. Dentro de la clasificación de cervicalgia se va a dividir en tres, en cervicalgias agudas, subagudas y crónicas, dependiendo uno de la duración, de la intensidad y usualmente del compromiso psicoemocional que tenga, ¿vale? Cuando hablamos de cervicalgias agudas estamos hablando de que este tipo de padecimientos suceden muy rápidamente, que de un día para otro nos nace el dolor y dura aproximadamente no más de 6 días. Usualmente no necesita resolverse por medio de un tratamiento específico. Usualmente la molestia pasa. Puede ser por un proceso de isquemia, por un proceso de inflamación de alguna estructura tendinosa, de alguna estructura muscular, ¿vale? Todas estas cosas nos pueden provocar este tipo de cervicalgia en una fase justamente muy rápida y muy pronta que no necesita un tratamiento ya específico. Usualmente este tipo de cervicalgia es dolorosa a los movimientos y usualmente nos provoca cierta rigidez y cierta limitación funcional, pero transita de manera exitosa. ¿Qué pasa cuando por algo este tipo de trastornos se cronifica y pasa a una instauración más progresiva? Entonces aquí estamos hablando de una cervicalgia subaguda. Aquí el dolor usualmente baja debido a que ya hay un proceso de adaptación en el organismo y el dolor es más tolerable. Si bien sigue siendo molesto a los movimientos, sobre todo movimientos en el rango máximo del segmento cervical, justamente. Y usualmente estamos hablando de que aquí la cervicalgia, este trastorno, dura más de 2 o 3 semanas. ¿Qué pasa cuando este problema ya dura más de 3 meses o inclusive años? Aquí nos encontramos con un trastorno crónico. Y este es el más complicado de resolver debido a que, además de que tenemos
pues toda la parte muscular y toda la parte tendinosa afectada, usualmente ya tenemos atrofia de esos tejidos, ya tenemos compromiso de otros tejidos, además de las articulaciones. Aquí ya corremos riesgo, por ejemplo, de sufrir un desgaste pronto de los discos intervertebrales, usualmente ya tenemos otra sintomatología aunada, como compromiso nervioso, y además de la parte psicoemocional que acompaña a los trastornos crónicos en general. Entonces, este tipo de clasificación, es como se delimita la cervicalgia. Ya dependiendo de dónde se encuentre cada paciente, usualmente son los tratamientos que se ponen y se coadyuvan, ¿vale? La masoterapia está indicada en las 3 fases y tiene los mismos objetivos. Lo que va a cambiar en uno y en otro, pues es obviamente la manera resolutiva que tiene puramente esa técnica. Por ejemplo, si nosotros aplicamos masoterapia en la fase aguda, es pues mucho más sencillo que esto se resuelva en un periodo mucho más pronto de tiempo. Ya no necesitamos aplicar otro tipo de tratamientos, otro tipo de procedimientos. En cambio, si nosotros aplicamos pura masoterapia en la fase crónica, ahí no vamos a tener tanta eficacia ni tanto éxito en su resolución, debido a que además de toda la cuestión biológica, toda la cuestión de afección física de los tejidos, ya tenemos otros trastornos de otras estructuras como nervios y también afecciones psicoemocionales. ¿Ok? Entonces es importante mantener eso en cuenta, que dependiendo de la fase es la eficacia y efectividad que va a tener este tipo de terapéutica. Y aquí entramos ya en la cuestión del masaje. El masaje enfocado en el ámbito terapéutico se le da el nombre de masoterapia. ¿Y cuál es la diferencia entre masaje y masoterapia? Básicamente los conocimientos de anatomía y fisiología. Un masoterapeuta debe tener justamente conocimientos de cómo funciona el cuerpo a nivel biológico para así generar los cambios a mejora de esto. Entonces, como definición vamos a encontrar que la masoterapia es un conjunto de técnicas y métodos de manipulación de tejidos blandos. O sea, que la masoterapia está enfocada propiamente a tratar afecciones del sistema musculoesquelético y tegumentario, o sea, piel, músculos, tendones y ligamentos, y en algunos casos, tejido nervioso. ¿Ok? No más. Pero pues obviamente esto va a repercutir en otras estructuras y en otros sistemas. ¿Cuáles son los efectos fisiológicos del masaje por los cuales nosotros lo utilizamos para este tipo de padecimientos? Digo, todos aquí, o la mayoría de nosotros sabemos que cuando nos duele algo, pues obviamente nos gusta frotarnos y nos gusta justamente mejorar la sintomatología de esa zona haciendo pases de masaje. Pero ¿cuál es la función y cuál es verdaderamente el fundamento biológico de esto? El masaje tiene sus efectos principalmente por el aumento de la circulación, y los efectos se dividen justamente en los 3 mecanismos de acción, que son mecanismos mecánicos, justamente, mecanismos circulatorios y mecanismos psicológicos. O sea que el masaje va a influir en estos 3 rubros en los tejidos que nosotros manipulamos, ¿vale? Y esto va a estimular diferentes acciones fisiológicas. Los puntos justamente y los beneficios que nosotros obtenemos del masaje al aplicarlo en problemas, sobre todo de afecciones musculares y tendinosas como espasmos y contracturas, vienen principalmente por los efectos circulatorios, porque aumentamos la temperatura, aumentamos la extensibilidad de los tejidos, mejoramos el drenaje de sustancias halógenas y por ende producimos y ayudamos a la mejora de la producción justamente de otros factores endógenos que nos ayudan a controlar el dolor, como las endorfinas y las encefalinas, ¿vale? Entonces, todas estas acciones es justamente por lo cual nosotros optamos por la masoterapia como un método de base para tratamiento de estas afecciones, como la cervical. Ahora, ¿cuáles son los pases básicos del masaje? Hay muchas técnicas de masaje, muchas maneras de tratar y muchas formas de aplicación de masoterapia. Ahora vamos a ver los pases básicos que se aplican sobre todo en masaje terapéutico, que vienen del masaje sueco. Estos pases son 5 y se dan justamente como van ordenados en la diapositiva. O sea que cuando nosotros damos un tratamiento de masoterapia, esta es la secuencia que nosotros tenemos que seguir, porque justamente esto va graduando la intensidad y va preparando los tejidos, y así va mejorando la extensibilidad de las fibras y el drenaje de secreciones. El primer pase que tenemos es el effleurage, que viene del francés, que significa roces o acariciamientos. El effleurage es el pase primario que nosotros tenemos que hacer a un paciente, y se divide en 2. Tenemos pases superficiales y pases profundos, ¿vale? O sea que este tipo de
de pase. Lo podemos hacer tanto a nivel superficial y vamos a tener un efecto diferente a que si lo hacemos de manera profunda. ¿En qué va a diferir cuando nosotros lo hagamos superficial o lo hagamos profundo? Principalmente en la etapa, o sea, en qué proceso se encuentra el tejido que vamos a tratar, si está en etapa aguda o si está en etapa crónica, el umbral de dolor del paciente y básicamente los efectos y la progresión. Es preferible empezar con pases superficiales, que son pases ligeros, o sea, es un roce muy suave encima de la piel, que también nos ayuda para evaluar el tono y la textura de la piel, y tiene efectos relajantes sobre todo, ¿vale? Además de que es el primer contacto que nosotros tenemos con el paciente. Y posteriormente, conforme el tejido va aumentando la temperatura, va aumentando la circulación, podemos ir profundizando y alentando los pases. Entre más lentos y más profundos sean los pases, mucho más relajante y más influencia tenemos en los mecanorreceptores que influyen justamente en el tono muscular. ¿Vale? Seguimos. Después del effleurage viene el pétrissage. El pétrissage se traduce literalmente en amasamiento. Aquí, justamente como dice la palabra, nosotros vamos a amasar el tejido, vamos a tomar el tejido entre las yemas de nuestros dedos y vamos a hacer una ligera presión y tracción. Esto lo que va a hacer es despegar el tejido conjuntivo de la fibra muscular y va a mejorar justamente esa separación de esos dos tejidos y el drenaje de todas las sustancias halógenas, además de proporcionar extensibilidad de la fibra muscular y el tejido facial y mejorar justamente la elasticidad de esos tejidos. Tienen que ser movimientos compresivos y rítmicos, siempre se toma, se jala y se separa, ¿vale? Muy suave, dependiendo del umbral del dolor de cada paciente, recordémoslo, que ahorita vamos a ver recomendaciones generales. Esto va a aumentar la circulación. Aquí podemos ir ya un poquito más profundo en el tejido porque le dimos la preparación previa al hacer el effleurage, ¿vale? Perdón, me regreso. Al final de la diapositiva vemos justamente que esto puede ir variándose. Hay diferentes modalidades de masoterapia que se pueden usar para activar la musculatura o el tejido que nosotros estemos tratando, principalmente músculo, o para relajarla. ¿En qué va a diferir esto? Sobre todo en el ritmo y en la profundidad. Cuando nosotros queremos relajar, que es uno de los puntos principales que queremos aplicar en problemas como cervicalgia, nosotros tenemos que hacer amasamientos suaves, lentos y un poquito profundos, ¿vale? Después de que acabamos con el effleurage, hacemos pases de fricción. La fricción puede ser de varias maneras y se recomienda principalmente que sea en dirección de la fibra muscular. Para esto nos sirve saber anatomía, justamente. Hablando de cervicalgia, los principales músculos que se afectan en trastornos cervicales son usualmente trapecio superior, trapecio medio, fibras del romboides, un poquito de los escalenos, que están justamente en la parte posterior del cuello. Así que todas esas fibras usualmente van de arriba hacia abajo, usualmente de la apófisis, del occipucio, perdón, del hueso occipital, y van hacia la vértebra, hacia la espina del escápulo. Entonces, en esa dirección es justamente como tenemos que hacer las fricciones, o si bien transversalmente, ¿vale? En dirección perpendicular o en dirección paralela a las fibras musculares. Las fricciones son pases ya un poco más profundos. Aquí, en vez de dar el pase directamente sobre la piel, tenemos que hacer una ligera presión y manipular más lentamente, mucho más profundamente el tejido para movilizar justamente las fibras musculares y las fibras de fascia. Tenemos diferentes tipos de fricciones, como mencionaba antes, ya sea longitudinales, transversales o en círculos, y que nosotros podemos ir variando justamente para manipular la fibra en todo su trayecto. Esto nos va a ayudar justamente a mejorar el tono, bueno, sobre todo a inhibir el tono muscular, o sea, a relajarlo, disminuir la tensión muscular, la rigidez, mejorar movilidad, y también nos ayuda sobre todo a despegar adherencias en el tejido facial, ¿vale? Esto nos va a ayudar justamente a la secreción de sustancias y también a la producción de ciertas sustancias endógenas como las endorfinas, por ejemplo. Después de las fricciones vienen las vibraciones. Las vibraciones se pueden hacer de dos formas, de forma manual o de forma instrumentada.
La cosa con las vibraciones es que es un poquito cansado realizarlas, la verdad, y sí se tiene que tener cierto adiestramiento, cierta habilidad manual para poder hacerlas de manera óptima. Se recomienda que por vibración se realice mínimo 30 segundos para influir en el tono de la fibra muscular. Si nosotros lo hacemos menos de eso, en vez de disminuir el tono, lo podemos aumentar y pues ahí nosotros tenemos un efecto distinto al que queremos conseguir, en este caso hablando de cervicalgia, ¿vale? Entonces, si nosotros todavía no tenemos la destreza manual para hacerlo, podemos usar un aditamento, por ejemplo, los masajeadores que venden ya en cualquier parte, que podemos encontrar en el súper, en la farmacia, en internet, ¿vale? Y estos nos sirven de igual manera. La única cosa que tenemos que tener cuidado para utilizarlos es que la vibración tiene que ser a una intensidad baja, a tolerancia del paciente, y no se recomienda que en el caso de vibraciones se pongan justamente por delante del esternocleidomastoideo. De hecho, justamente este músculo que tenemos en el cuello es nuestro límite anatómico. No podemos ir más adelante de este músculo porque tenemos los grandes vasos, tenemos la tráquea y el esófago y puede ser incómodo para el paciente. Entonces, si nosotros usamos estos aditamentos, los usamos solamente en puro vientre muscular, sin pasar tampoco por relieves óseos, porque igual puede ser un poco incómodo para el paciente y podemos inflamar el periósteo, ¿vale? Y por último tenemos los movimientos o los pases de golpeteo o percusión, que viene del francés tapon-mont, ¿vale? El tapon-mont puede darse de diferentes maneras. Podemos hacer percusiones, que literalmente son golpecitos suaves, o sea, tampoco vamos a agarrar cachetadas al paciente, que pues van a hacer a tolerancia y van a ir increciendo, o sea, van a estar en aumento dependiendo del umbral y cómo vayan reaccionando los tejidos blandos. Podemos hacerlos con las yemas de los dedos, podemos hacerlo con la parte lateral de la mano, podemos hacerlo con toda la palma y se recomienda hacer un ahuecamiento justamente para crear un vacío y no pues crear alguna irritación en el tejido. ¿Ok? Entonces, lo que se recomienda para este tipo de pases es que sea direccional, o sea, que no vayamos de ir y de regreso, sino que vayamos en dirección a la fibra. Damos unos pases de percusión, por ejemplo, en trapecio, percutimos, paramos, despegamos y regresamos. Y para hacer un movimiento relajante, porque al igual que el movimiento vibratorio, podemos aumentar el tono, tiene que ser usualmente por más de 30 segundos, de manera constante y rítmica, ¿vale? Entonces, estas son las maneras que nosotros podemos, o de los pasos que nosotros podemos utilizar para influir benéficamente en los tejidos, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las indicaciones y contraindicaciones del masaje en general? ¿Vale? En general. Las indicaciones son principalmente afecciones musculoesqueléticas. Como mencionábamos antes, la masoterapia va enfocada principalmente a afecciones del tejido miofacial, ¿vale? O sea, músculos, tendones, fascia, ligamentos. Entonces, las indicaciones se van precisamente a eso, a afecciones como contracturas, espasmos, retracciones faciales, cicatrices, algún tipo de adherencia al tejido blando. ¿Okay? Algunos pases de masoterapia se pueden usar en edemas, pero ya son otro tipo de pases y de técnicas como el drenaje linfático. ¿Ok? Entonces, cualquiera que sea de estas indicaciones lo podemos utilizar, pero cuando no podemos usar técnicas masoterapéuticas. Uno, cuando tenemos piel irritada o piel no sana. Cualquier tipo de dermatitis, cualquier tipo de irritación en la piel es una contraindicación. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nosotros podemos aumentar esa irritación y aumentar un foco inflamatorio en caso de que lo tengamos. ¿Okay? Otra cosa, estados febriles y de hipertensión. No se aplica en pacientes que tengan hipertensión no controlada. En hipertensos controlados sí se puede aplicar, pero cuadros de hipertensión súbita no, ¿vale? Ni en fiebre, porque nosotros vamos a aumentar la temperatura. Recordemos que uno de los puntos específicos del masaje es aumentar la temperatura, aumentando el riego sanguíneo local. Así que si nuestro paciente tiene fiebre, pues se la vamos a subir. Inflamación aguda, infecciones locales, sobre todo del área a tratar, infecciones de la piel o alguna infección que se instaura, por ejemplo, en alguna articulación vertebral que son raras, y en ese caso, pues el médico será el que nos diga justamente si lo podemos hacer o no, pero no se recomienda. ¿Vale? Estados alterados de conciencia, también si mi paciente no está en sí, pues no se recomienda, porque no vamos a tener la comunicación para saber justamente cómo se está sintiendo, porque una de las pautas principales en el masaje
es el umbral del paciente, conforme vaya tolerando los pases y la profundidad. Otras de las cuestiones en donde no podemos aplicar son traumatismos agudos, como un esguince agudo, alguna fractura aguda, algún estado de espondilolistesis, por ejemplo, o algún material de osteosíntesis. Cuando tenemos alguna prótesis o fijación interna, tenemos que tener mucho cuidado y usualmente es cuando ya tiene un periodo donde ya pasó la fase aguda, donde ya osificó o ya sanó el tejido que vamos a tratar, ¿vale? Trastornos de la sensibilidad, por ejemplo, si mi paciente tiene hiperestesia o hipoestesia, porque eso nos va a delimitar justamente, y si tenemos heridas abiertas también sería una contraindicación, ¿vale? Entonces, en todos estos casos no se recomienda la masoterapia, se recomienda optar por otros tratamientos que ya el médico de cabecera o el terapeuta de cabecera recomendará. Ahora, ¿para qué va enfocada la masoterapia en cervicalgia? Como mencionábamos antes, va enfocada principalmente para disminuir sintomatología y en algunos casos regresar la enfermedad, o sea, resolverla. Esto nos va a, en la masoterapia lo que nos va a provocar es disminución del tono muscular, disminución de la sensación dolorosa, mejorar rangos de movimiento, aumentar la distensibilidad de los tejidos, justamente mejorando la flexibilidad de estos y por ende mejorando el movimiento, y mejora el drenaje de sustancias halógenas, o sea, de todas esas sustancias que se van a secretar cuando hay un daño tisular, cuando hay procesos de isquemia, cuando algún tejido está dañado o tiene potencial daño, ¿vale? Para todo eso va enfocado el masaje, siempre y cuando se sigan las indicaciones previas. Entonces, ahora sí, ¿cómo van a ser o cómo va a ser el protocolo que nosotros podemos utilizar en alguna cervicalgia mecanopostural, que son principalmente para las cuales nosotros utilizamos este tipo de protocolos? Siempre tiene que ser en dirección de las fibras. Para esto nosotros nos podemos basar en una gráfica de anatomía, en un diagrama anatómico, justamente para ver cómo van dispuestas las fibras que nosotros vamos a encontrar. Hablando propiamente de cervicales, como mencionaba antes, va enfocada a las fibras superiores del trapecio, que van justamente acá de la nuca, del hueso occipital, hacia la espina de la escápula, como se ve justamente en la imagen. También podemos abarcar parte de la musculatura dorsal, sobre todo romboides, que se encuentra justamente entre las escápulas, y trapecio medio. También podemos abarcar inclusive un poco los músculos del cuello sin llegar a sobrepasar, recordemos, este músculo largo, el esternocleidomastoideo, que se va a ser nuestro límite, ¿vale? Antes de esto, de nosotros hacer los pases de masaje, se recomienda precalentar la zona. ¿Cómo podemos hacer esto? Con una compresita caliente, con ultrasonidos, láser, ¿vale? Ya diferentes medios físicos que nosotros tengamos a la mano. Se recomienda, más no es necesario, porque recordemos que uno también de los efectos fisiológicos del masaje es aumentar la temperatura. ¿Okay? Después tenemos el uso de emolientes vegetales. Este también es un punto clave. Y de verdad, no se escatimen con los emolientes, no se escatimen con el aceite, porque conforme vas haciendo los pases, el aceite va absorbiéndose. Entonces va a llegar un punto donde ya no tengamos suficiente aceite y podamos causar fricción en la piel y sea incómodo para el paciente. Entonces, se recomienda usar emolientes principalmente de origen vegetal, como aceite de oliva, aceite de romero, aceite de coco, por ejemplo, el emoliente de su preferencia. Y en estos casos, por ejemplo, podemos utilizar los medios activos, los componentes activos de la planta que nosotros estamos usando para mejorar y potenciar los efectos fisiológicos. ¿Qué extractos podemos usar? Podemos usar cannabis, lavanda, romero, caléndula, albahaca. Todos esos extractos vegetales nos van a mejorar justamente los procesos fisiológicos del masaje. Ahora, ¿cuál es el procedimiento que podemos utilizar? Si ustedes buscan en internet van a encontrar muchas formas de dar un masaje. Esta es una guía básica que se recomienda con base a los protocolos de masaje sueco y masaje terapéutico. Si ustedes buscan en línea, si ustedes buscan en diferentes medios, pueden encontrar muchísimos métodos y diferentes formas de aplicarla, pero casi siempre vamos a encontrar la misma base, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es posicionar al paciente. ¿Cómo se recomienda posicionar al paciente? De preferencia de cúbito supino, o sea, el paciente estando boca arriba, o si tenemos la posibilidad, podemos ponerlo en estas mesas de masaje, que son mesas de shiatsu justamente, ¿vale? Sillas especiales. Si no, recostado en una camilla o en una cama de preferencia sólida, que no sea demasiado blanda, sin almohada,
y nosotros posicionarnos ya sea detrás de él o a la cabeza del paciente. ¿Por qué se le recomienda decúbito supino y no decúbito prono? Porque a menos que la camilla tenga un agujero para la cara, si nosotros ponemos al paciente decúbito prono, usualmente debido a que no puede, va a estar ocluida la vía aérea, el paciente usualmente va a rotar la cabeza para liberar justamente la nariz. Y eso nos va a distorsionar justamente la musculatura y la posición de la columna. Entonces es mejor que el paciente esté en decúbito supino porque es un poco más cómodo para él o ella. Y lo que nosotros vamos a hacer es tomar la nuca y solamente girar la cabeza, rotar las cervicales para descubrir y exponer la zona que nosotros vamos a masajear. Además de que en esta posición es mucho más fácil manipular la cabeza para nosotros dar estiramientos. ¿Vale? Entonces, estas son las posiciones que nosotros vamos a adoptar. Si nosotros estamos de pie, se recomienda tomar lo que nosotros conocemos como posición del jinete, que son las rodillas, las piernas separadas, rodillas en semiflexión y nuestro peso adelante. Así va a ser más fácil para nosotros y menos cansado. Y si el paciente está recostado, nos ponemos en su cabeza y es preferible que nosotros nos encontremos sentados, ¿vale? Porque pues luego nosotros estamos tratando al paciente y al final nosotros terminamos más contracturados porque el paciente, porque pues, tenemos una mala posición, ¿vale? Entonces hay que cuidarnos mucho también. Ahora, el procedimiento que vamos a hacer, recordemos, siempre en dirección a las fibras de arriba hacia abajo. Eso nos va a provocar un efecto relajante. Podemos ir de abajo hacia arriba, pero es mucho más efectivo y tiene efectos fisiológicos que influyen más en inhibir, o sea, bajar el tono muscular cuando las manipulaciones van de ascendente a descendente. Entonces, una vez que precalentamos la zona, en caso de que se decidió precalentar la zona, preparamos la piel, colocamos el emoliente, se recomienda poner el emoliente directo en manos, frotarlas para calentar justamente el aceite o el sustrato que estemos utilizando y después dar los pases suavemente. Empezamos con un effleurant suave, de arriba para abajo, justamente de la posición de la nuca, llegando hasta la parte de los hombros. ¿Ok? Hacemos pases suaves, usualmente unos 2 a 3 minutos y conforme vaya reaccionando el tejido, vamos profundizando, haciendo los pases un poco más lentos, haciendo los pases un poquito más profundos, poniendo más presión en el paciente. Se recomienda usar las yemas de los dedos y la parte palmar, ¿vale? Una vez que terminamos con esto, pasamos hacia el petrissage. El petrissage se recomienda realizarlo de 3 a 5 minutos para conseguir los efectos circulatorios que nosotros queremos obtener. En total, nosotros vamos a hacer un procedimiento de aproximadamente 15 a 20 minutos. ¿Vale? No se recomienda más porque como es una zona muy pequeña, nosotros sobreestimularíamos a los tejidos y podríamos causar una inflamación, lo cual ya sería contraproducente. Entonces, después de que hacemos el effleurant, hacemos el petrissage, agarramos justamente como se ve en la imagen, la musculatura cervical y aquí se recomienda hacerlo de un lado y después del otro. Si nosotros ya tenemos un poquito más de destreza y también dependiendo de la complexión del paciente, podemos hacerlo a la par, una mano para un lado y la mano para el otro. ¿Vale? Se recomienda tomar justamente la musculatura. Nosotros vamos a agarrar, hagan de cuenta que aquí está mi cuello, vamos a agarrar, aquí está la columna vertebral, supongámoslo, y tomamos la musculatura que está del lado de la vértebra y vamos a hacer esto. Y vamos a ir de arriba para abajo presionando el tejido. Terminamos y volvemos a hacer lo mismo. ¿Cuánto se recomienda? Aproximadamente 3 a 5 minutos, dependiendo cómo va reaccionando el tejido. Y al igual que el effleurant, vamos a profundizar y vamos a hacerlo de un poquito más rápido a un poquito más lento. Recordemos que para que un masaje sea masaje, tiene que ser rítmico. Entonces podemos ponerle musiquita al paciente, sobre todo una música suave, con la que nosotros también nos podemos ir marcando el ritmo para hacer los pases. ¿Vale? Y también si nosotros ponemos música, que eso también es un truco que yo hago, delimitamos el tiempo para hacer un pase. No sé, ponemos algo que dure 3 minutos para hacer el effleurant y otra cosa que dure 2 o 5 minutos para hacer el petrissage. Entonces, después de que hacemos el petrissage, vamos con las fricciones. Aquí como ya preparamos el tejido y aumentamos la circulación, ya podemos profundizar. ¿Vale? Aquí podemos hacer fricciones que puedan ir de abajo para arriba y después de arriba para abajo. Entonces podemos masajear justamente como un cepillo. Se recomienda
que sea justamente en dirección paralela a las fibras musculares. Y una vez que acabamos con los pases, las fricciones paralelas, vamos con las fricciones transversales, ¿vale? Recordemos igual en tolerancia del paciente, siempre ir yendo a la tolerancia y cómo va reaccionando el paciente. Se recomienda aproximadamente por pases friccionales de 2 a 3 minutos, o sea, hacer 2 o 3 minutos los pases paralelos y después 2 y 3 minutos los pases transversales. O los podemos ir alternando, 30 segundos uno, 30 segundos el otro, ¿vale? Y por último podemos aplicar la vibración. Aquí también lo podemos alternar con fricciones. Por ejemplo, hay aparatos vibratorios que podemos ir pasando, podemos presionar contra la piel y en la misma hora que damos vibración podemos ir realizando una fricción con el mismo aparato, ¿vale? ¿En qué va a variar esto? No, sobre todo en la comodidad del paciente. Usualmente ya cuando estamos en el pase de fricción ya llevamos un tiempo de masaje y empezamos a tener mejora en la distensibilidad de los tejidos. Entonces la vibración va a ser en una intensidad muy leve para no irritar los tejidos demás. Justamente como vemos acá, podemos aplicar técnicas justamente como la liberación de la parte tendinosa. Hacemos una presión justamente en la terminación de los músculos, que sería en la epífisis nucal, donde está el occipucio, y en la espina del escapular. Sostenemos esa presión unos 30 segundos y después volvemos a hacer la fricción. Después podemos hacer justamente las percusiones y las vibraciones con algún aditamento, como las pistolas de masaje, los vibradores manuales que nosotros encontramos en la tienda o en el súper. Siempre a intensidad leve para no irritar el tejido. Y como un plus podemos también y como un plus también podemos darle estiramientos al paciente. Aquí como va a estar de cúbito supino, y esto se recomienda más hacerlo de cúbito supino porque es más cómodo para el paciente, tomamos y podemos movilizar y así generar un poquito más de extensibilidad en los tejidos y mejorar la movilidad, ¿vale? Siempre a tolerancia del paciente, checando justamente los rangos funcionales. Obviamente, debido a que esto es un procedimiento terapéutico, se recomienda hacer una evaluación previa de nuestro paciente, ¿vale? ¿Cuáles son las recomendaciones generales para realizar un masaje? 1. Hacer las manipulaciones de forma descendente y transversales, ¿vale? Descendente de la nuca hacia abajo y transversales de la columna vertebral hacia afuera, para así mejorar justamente la extensibilidad de los tejidos y ir bajando el tono muscular más efectivamente. Realizar manipulaciones rítmicas tratando de no dejar de tener contacto con la piel. Siempre tratar de tener contacto constante con la piel, ¿vale? Porque eso también es un estímulo que nos va a ayudar a la producción de otras sustancias que nos van a ayudar a modular el dolor. Previo a hacer las manipulaciones, hacer limpieza de la piel, tanto para el paciente como para nosotros. Así es mucho más cómodo para ambas partes, ¿vale? Y no realizar más de 30 minutos de sesión. Para cervicales, debido a que es una zona muy pequeña y que tiene muchos vasos sanguíneos y muchos nervios que nacen de la médula, si nosotros hiperestimulamos el tejido, lo podemos inflamar. Entonces, como base, se recomiendan aproximadamente unos 15 minutos de sesión por masaje, hasta 20. 30 minutos en casos extraordinarios, y esto contando usualmente el precalentamiento que nosotros ponemos con algún agente térmico. Cuidar la profundidad según el umbral del paciente y siempre tener contacto con el paciente. Esto es básico. Siempre tenemos que preguntarle al paciente, ¿te sientes bien? ¿Así está bien? ¿Esta profundidad está bien? Porque luego nos emocionamos y podemos profundizar demasiado y va a ser incómodo para el paciente, o a veces el paciente necesita más presión, justamente porque los tejidos ya se están relajando o el umbral del paciente es un poquito alto, así que nos permite a lo mejor una manipulación más profunda que va a liberar mucho más rápidamente los tejidos. ¿Ok? Y también una recomendación clave, evitar, como mencionábamos antes, la parte anterior del cuello, el esternocleidomastoideo hacia adelante, hacia la tráquea, y salientes óseas. Nosotros solamente vamos a manipular tejidos blandos, no pasamos sobre huesos. Evitar pasar sobre vértebras, evitar pasar sobre los huesos de la escápula, ¿vale? Y demás salientes óseas que podamos tener, que esas son las principales en la parte posterior de la espalda, ¿vale? Como en la parte de la espalda, porque ya es posterior.
Entonces, estas son las recomendaciones generales que nosotros tenemos que tener, específicamente en masaje cervical, ¿vale? Entonces, sin más, esto sería todo por el seminario de hoy. Si tienen alguna duda, pregunta, voy a empezarlas a leer justamente en redes sociales y les voy a contestar una por una. Recuerdo, perdón. Hay muchos protocolos en línea, hay muchos protocolos que ya existen y va a diferir también dependiendo de la técnica masoterapéutica que hay. Recordemos que estas son bases del masaje sueco, que son bases del masaje terapéutico, con base justamente en los efectos fisiológicos que se causan a nivel circulatorio y a nivel mecánico por los pases que nosotros realizamos. Si nosotros podemos, o si vemos protocolos que combinan, no sé, otro tipo de terapéuticas como homeopatía, como acupuntura, como medios físicos, los podemos utilizar siempre y cuando nosotros sigamos las indicaciones de cada terapéutica. Como el masaje, toda terapéutica tiene puntos a favor, puntos en contra y puntos que se tienen que seguir para que la terapia sea exitosa y nosotros no le hagamos un daño al paciente, ¿vale? Entonces, sin más, esto sería todo. Espero haya sido de su agrado y vamos con la sesión de preguntas. Si es que hay preguntas. Ok. Bueno, creo que no hay preguntas por el momento. Igual si tienen alguna duda, pregunta. Muy bien. Creo que... Muy bien. Pues bueno, espero que todos y todas se encuentren muy bien, espero haya sido de su agrado. Les recuerdo, estamos transmitiendo aquí en nuestra sede de Cuernavaca, de la Escuela Latinoamericana en Educación en Salud Integrativa. Les recuerdo que nosotros tenemos diferentes diplomados y cursos y oferta educativa que toca justamente este tipo de terapéuticas para que ustedes puedan profundizar más. Nosotros estamos ofertando actualmente el taller de masaje deportivo, que ha enfocado justamente a personas que realizan ejercicio y deporte, que se va a impartir justamente en el mes de mayo. Para más informes, por favor, pueden contactarnos en nuestras redes sociales y diferentes teléfonos, ¿vale? ¿No habrá un video donde se muestren bien las manipulaciones? Sí, hay muchos videos en línea. Verdaderamente ustedes pueden buscar y van a encontrar muchísima información en internet. Este seminario estaba explicado justamente en dar las bases del masaje, porque nosotros podemos encontrar cualquier tipo de masaje, cualquier protocolo, y a lo mejor lo podemos seguir, pero ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, no tenemos bien los tiempos, no realizamos bien el protocolo, no tenemos bien hacia dónde tienen que ir las direcciones, hacia dónde tienen que ir las manipulaciones? ¿Qué pasa si yo hago una vibración antes de un effleurage? ¿Qué pasa si llevo un effleurage profundo o un effleurage superficial? ¿Vale? Todas estas cuestiones, todos estos detallitos y los efectos que voy a causar, es importante tenerlos en cuenta. Entonces, eso era precisamente el punto de este seminario, porque verdaderamente protocolos de masaje pueden encontrar en cualquier lado, pero las pautas fisiológicas para dar un buen masaje ya es una cosa muy diferente. ¿Vale? Ok, ¿alguna otra pregunta? El aceite Menem, ¿qué tan recomendable es? Se puede utilizar, verdaderamente podemos utilizar cualquier emoliente, aceite de bebé, aceite de oliva, hasta aceite de cocina. O sea, no se recomienda tanto porque ya tiene que ver también con el tipo de piel del paciente, algunas reacciones para el paciente. El aceite de bebé es un buen emoliente, lo podemos utilizar. Verdaderamente no hay como alguna diferencia en realizarlo o no, en utilizarlo o no. Simplemente lo que nos ayuda el emoliente es justamente a evitar la fricción con la piel. Así que pues verdaderamente podemos utilizarlo. Ok, muy bien. ¿Qué tiempo se puede realizar este masaje? En cervicales no se recomienda manipular más de 15 minutos, ¿vale? Porque es una zona muy irrigada, es una zona anatómicamente muy pequeña y que tiene muchos nervios periféricos. Así que más de 15 minutos ya podemos irritar estos tejidos y podemos causar inflamación y dolor a nuestro paciente. Se masajean los pies de la misma manera y alivio da. Pues sí, los protocolos de masaje básicamente se aplican hablando específicamente de masaje sueco, se aplican igual en cualquier tipo de segmento. Pero sí, déjame ver si hay otras preguntas. Creo que no. Ok, muy bien. Pues creo que son todas.
Las cremas para masaje son recomendables. Las cremas no se recomiendan tanto. ¿Por qué? Porque las cremas usualmente son hidratantes. Una crema hidratante o una crema humectante se absorbe mucho más rápido en la piel. En cambio, el aceite, como es una base lipídica, a base justamente de grasas, tarda más en absorberse, así que nosotros podemos disponer del emoliente más tiempo y podemos dar los masajes sin estar utilizando tanto producto. Si no tenemos a la mano aceite, podemos usar crema, pero sí vamos a tener que echar crema pues bastante seguido porque se va a ir absorbiendo. Y eso además pues sí nos puede bajar un poco la efectividad porque una de las bases del masaje justamente es mantener contacto constante con la piel. ¿Ven? Pero sí se pueden utilizar. No se recomienda tanto, pero se pueden utilizar. El aparato de las vibraciones, ¿cómo lo puedo conseguir? Pues ahí sí no sé, ahí sí tienen que buscarlo ustedes. Pero pues tenemos muchísimos modelos en línea. Lo único que tienen que ver justamente, tienen que utilizarlos que sea frecuencia baja, de preferencia. ¿Vale? La vaselina se puede utilizar, sí podemos utilizar vaselina, verdaderamente cualquier ungüento lipídico se puede usar. ¿Por qué no se recomienda tanto este tipo de productos que son a base de petrolatos? Porque obstruyen los poros y sí nos pueden causar a lo mejor un poco de problemitas en la piel como acné, no están tan recomendables, son menos hipoalergénicos. Es mejor utilizar un aceite vegetal, tiene menos reacciones y es más noble con la piel básicamente. ¿Es recomendable utilizar electroterapia? Sí, o sea, hay verdaderamente, se pueden utilizar muchas modalidades terapéuticas para mejorar los efectos fisiológicos, electroterapia, ultrasonido, laserterapia, y demás protocolos, acupuntura. Ya pueden utilizar básicamente lo que ustedes quieran, siempre y cuando esté dentro de las indicaciones de cada cuadro patológico de cada paciente. ¿Vale? ¿Se puede dar masaje con ropa o sin ropa? Pues de preferencia se necesita descubrir la zona. Si nuestro paciente solamente vamos a masajear la zona cervical, se recomienda que quede descubierta justamente la zona del busto hacia arriba para que nosotros no tengamos ninguna interferencia. ¿Vale? Se tiene que descubrir la zona, básicamente. Ok, creo que ya no hay más preguntas. Muy bien, creo que sería todo. Bueno, sin más, doy por concluido este seminario. Repito, es un gusto siempre compartir con ustedes. Espero haya sido de su agrado. Les recuerdo, para más ofertas terapéuticas, ofertas educativas, pueden contactarnos en nuestras redes sociales y de diversas formas de comunicación. ¿Vale? Les mando un saludo enorme donde quiera que nos estén sintonizando y nos vemos para la próxima.